Calle 22 de Brian Alejandro Méndez Quiroga. Proyecto dirigido por Sergio Romero. Muestras de trabajo de grado número 42 de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional sede Bogotá. Bienvenidos a Calle 22 de. Usted se encuentra en algún punto de la ciudad de Bogotá, más hacia el occidente. Bueno, no exactamente. No intente buscar esta ubicación en un dispositivo GPS, puesto que no la encontrará. Las calles de Bogotá solo se enumeran alfabéticamente hasta la letra L. Esta T refiere al origen de estas calles que recorreremos. Por favor, elija un personaje. Aquí comienza el recorrido por esta calle que quizás de particular no tiene nada, o lo tiene todo. Eso dependerá de usted. Entonces, ¿dónde, cuándo y qué es Calle 22T? Es un archivo que acumula los recuerdos históricos de un sector ubicado al occidente de la ciudad de Bogotá, con el fin de articular el presente y el pasado, lo tangible y lo simbólico, de las realidades que han tenido lugar en las calles de esta urbe. Es probable que se sienta desconcertado, pues este no es un espacio convencional, aunque continúa siendo un espacio para desplazarse, aguardar, e incluso es un espacio público, usted se encontrará con ese otro, y con la construcción colectiva de la ciudad misma. Aquí podrá avanzar en la dirección que usted quiera, no hay un inicio ni un final. Pero no se preocupe, podrá salir cuando usted lo desee. Basta con detenerse. Entonces, siéntase cómodo y despójese de todas las presiones de tener que entender de qué se trata o de ver todo este trabajo. Permítase perderse aquí. No cambiará de lugar, así que no se extraviará. No hay por qué dejar un camino de migas de pan. Tampoco es un laberinto, la salida en una calle está siempre visible. Ahora permítame hablarle sobre la calle 22T. Como dije anteriormente, este no es un lugar material, pero ocupa un espacio en la memoria de lo físico y lo moral de la historia de esta ciudad. En otras palabras, calle 22T es una estructura que permite la reapropiación de los recuerdos que se han acumulado en el tiempo para posibilitar constantemente diferentes lecturas de dichos sucesos. Esta estructura se crea bajo la dimensión temporal y no espacial, como si desdobláramos una calle en el tiempo, con el fin de usar la memoria del pasado para construir una nueva. Se articula transversalmente a través de los conceptos que toma como objeto de análisis y origen, siendo estos la ciudad, el archivo y la memoria, respetando e integrando en sí la naturaleza de cada uno de estos conceptos. La ciudad es el elemento macro, contenedor de las calles. Sin embargo, no sería ciudad sin la proliferación de ellas en el espacio, o sin la vida que les da sentido. Por ende, al hablar de la calle, hablaremos en cierta medida de la ciudad. La calle es la esencia de la ciudad. La calle es contingente, es decir, que algo puede o no suceder. Es incierta sobre su propio cuerpo. Es una construcción colectiva. Su significado depende del individuo que la habita y la construye a partir de apropiaciones. Este proyecto, al igual que el desarrollo de las ciudades, es un proceso histórico largo y extenso. La esencia de la urbe se funde entre su estructura física, representada por sus equipamientos, edificios, hospitales, instituciones, y su componente moral, que comprende las tradiciones, las costumbres y los sentimientos de quienes la habitan. Sin embargo, esta esencia se consolida en la construcción de una realidad histórica, capaz de conjugar ambas partes y alimentarse de la relación hábitat-habitante. No obstante, al confluir estas dos dimensiones, hacen de la ciudad un organismo histórico, que cambia constantemente su forma. En palabras de Fernando Goitía, a la ciudad le acontece como a la persona, es siempre la misma y nunca lo mismo. Esta fluctuación de la forma del espacio en el tiempo solo se detendrá en el momento que su componente social desaparezca, por lo que quizás la creación de las ciudades y de sus calles será una obra casi imperecedera. Por otro lado, nos permite ver la figura del palincesto en la ciudad, una mixtura de escrituras que se superponen sobre la misma superficie, que incluso aún no terminan de aparecer, ya que continúan siendo un reflejo de la naturaleza humana que la compone. Este organismo histórico se convierte a su vez en documento, en repositorio de todas aquellas historias que se configuran en la urbe y más específicamente en sus calles, resaltando otras de sus cualidades, un ser fragmentario, fluctuante, que acumula anécdotas y así nos conectamos con el segundo pilar de este trabajo, ya que la ciudad es un archivo de recuerdos materializados, no solo en el espacio sino en el tiempo, que condensan hechos y el sentir humano.
No obstante, no trabajaremos con un archivo tradicional. En este caso se trata de un anarchivo, es decir, un archivo anárquico, donde no existe un orden jerárquico, ni un código establecido para leer u organizar la información. En su lugar, se propone una navegación por la acumulación. Aquí toda información es materia plástica, usada para configurar un todo. Esa construcción se hace a partir de los relatos o las anécdotas de las personas que decidieron contribuir con su historia en este proyecto, y posteriormente, al ser leídas por el espectador, son resignificadas dentro de una narrativa progresiva, que vincula diferentes fragmentos a partir de asociaciones e interpretaciones. Así como la ciudad no permite su fijación, el anarchivo tampoco se detiene ante una forma fija, se asemeja al repositorio, en su carácter disperso, una acumulación que escapa del carácter fijo y no se detiene bajo ciertas dimensiones. En este caso, el anarchivo, como ser fragmentario, contiene relatos multimodales. Algunos se expresan mediante la palabra escrita, otros con el relato hablado o la representación gráfica, ya sea en un medio analógico como la fotografía, el impreso o en el medio digital, contenido dentro del formato web. Por último, el archivo recolecta elementos tras pasar el tiempo, es decir, todos estos se ubican en el pasado. La ciudad es siempre antigua, a excepción de su nacimiento, pero como el archivo, la ciudad es escenario de la historia, de todo tipo de historia. Solo se necesita de un espectador dispuesto a recordarla y rescatarla del olvido. La ciudad es el origen de la materia vivencial, de la que se nutre la calle 22T. El anarchivo es la estructura que permite la consolidación de un artefacto narrativo. Estos dos se articulan gracias a la integración de la memoria. La memoria refuerza la estructura del anarchivo, incluso potenciándola con algunas de sus características. La memoria no depende de un soporte físico, escapa de él. Se encuentra dispersa en la virtualidad, permite la acumulación y el recuerdo multimodal. Si tratamos la memoria como estructura, debemos mencionar el rol del recuerdo y el olvido, dos acciones que dan lugar a la aparición del contenido. La memoria humana es mística e impredecible. Algo recuerdo, pero no sé por qué lo recuerdo. Si yo no quería acordarme de esto, pensé que lo había olvidado, o no recuerdo que fuera así. La memoria se manifiesta como una cartografía y evidencia los caminos de lo que es y de lo que fue, en este caso de lo que es y fue en la ciudad, en la calle. Al igual que el archivo o la ciudad, la memoria es una construcción colectiva que incluso puede desplazarse entre lo real y lo ficticio. Nos propone una documentación, al igual que este archivo, aceptando los diferentes postulados de las realidades que lo conforman. Pero realmente el gran aporte de la memoria en este trabajo no es su componente estructural, es ella la que inspira la forma de navegación por este archivo, una forma engañosa y juguetona, que permite la construcción no lineal, permite perderse y volver, olvidar y recordar, volver al punto de partida, pero desde un camino diferente, sin presión de encontrar el camino correcto, con posibilidades indefinidas para transitar. Simplemente moverse por el gusto de ver más de esas historias, el gusto del flaneo, de caminar por las calles de la ciudad descubriendo nuevas posibilidades. El archivo, la memoria y la ciudad son tres elementos de dimensiones amplias. Sin embargo, para su comprensión, no requieren ser recorridos en su totalidad. Son fragmentados e incompletos, experimentados en la medida que el espectador lo decide, al igual que este proyecto. No exige ser visto por completo, incluso lo dificulta, pero la potencia de la memoria está en develar esos recuerdos, en reconocer nuevamente en esa imagen del pasado aquella que ya no es. Este trabajo, como la ciudad, se plantea como una obra abierta, colaborativa. Esta calle es la conjunción de muchas. Podría ser vista como una antología urbana, diseñada para ser construida y reconstruida todo el tiempo. Es una plataforma para la vida, pues sin la vida de quien la recorre y la alimenta, esta calle se vuelve ruina. La potencia se ubica en la medida que se persiga el todo. Y aún así, esto puede ser decepcionante, porque el fin, como en la ciudad, es cuando no hay vida y no hay lectura, cuando se abandona. Hemos definido que este trabajo hereda muchas de las propiedades de los conceptos mencionados. Intenta construir su propia realidad histórica y promover una experiencia diferente cada vez que es recorrido. Sin embargo, cabe hacer una aclaración o una exaltación. La ciudad y este trabajo son lugares que construyen memoria. La ciudad es y está en la historia,
en la objetiva que se mueve entre los libros, y en la personal, en la que circula por nuestras localidades. Pero este trabajo no se hizo para estudiar a los que escriben libros, ni a las familias de corona con poder para dirigir la ciudad desde la antigüedad. No nos interesa. Lo que nos compete es reconocer la situación del pueblo, de su cotidianidad, su desarrollo cultural y el sentido de la misma. Porque esos relatos de boca en boca son memorias de una forma de vida, que también merecen ser preservados como la historia nacional. Este trabajo se concentra en una historia menor, reducida a la anécdota si se le mira individualmente, pero colectivamente, como archivo, como parte de la ciudad, da cuenta de cada traspasar, se encarna en la afluencia del alma colectiva de un sector, de una experiencia, de muchas vidas que se comprimen en un lugar, en una calle, la calle 22T. Un espacio sin forma definitiva, que nos permite acceder no a una historia, sino a muchas, aunque por distantes que parezcan, proceden del mismo origen, de un ADN determinado por su herencia, porque la ciudad, como la historia, es una herencia de la que nos apropiamos. Es un relato que reverdece sus recuerdos y nos señala dentro de su cuerpo. Empecé esta pintura de la calle, pero no pude fijar su imagen. Se fundió en el tiempo y me perdí en su memoria.